A través de acciones, a través de los conflictos, a través de lo que está pasando, tiene que ser muy dinámico y el espectador tiene que estar todo el tiempo atrapado por algo. Acá son 4 personajes que hacen ¿cuántos en la obra de ellos? Y hay como, creo que hay como 14 personajes. Y corren, tienen que correr mucho y tienen que hacer, hay algunos que hacen 4, no, 5 personajes. Dice 4, pero son 5. Pero sí. Eso me fascina a mí, de una puesta en escena donde justamente, donde no es veraz, donde uno sabe que el actor está haciendo con un pequeño objeto y ya está haciendo otra. Hay algo que tiene que ver con la lúdica infantil. Y insisto de que no es teatro para niños, pero hay algo que tiene que ver con una lúdica de que podés hacerle creer a la gente sin creer, ¿no? Uno sabe perfectamente que es mentira y sin embargo lo está disfrutando demasiado. Creo que hay algo de eso. También de menos recursos, de riqueza, de querer convencerme que una escenografía representa un castillo la escenografía es una escenografía muy abstracta, donde permite millones de imágenes que no tienen por qué ser exactamente la realidad. Quiero decir, usa multimedia acá también. Uso multimedia, pero la multimedia es como, hay un solo concepto de multimedia, que es el primer plano y el monitoreo, porque no paso videos. O sea, los actores, el actor se graba así y ves la jeta, la ves en grande, y me interesa mucho esa relación entre lo cinematográfico del primer plano y el teatro que lo estás viendo ahí. Entonces me gusta mucho ese juego, y sobre todo por la complicidad de un personaje como lo es Yago, que es una persona que engaña, y verlo en primer plano es interesante. Digamos que Shakespeare, como tal, en su época se metió con obras que son, no sé, lo contó todo. El problema con Shakespeare es que uno no sabe exactamente cuántos temas se está metiendo, es enorme. No es que está hablando de un tema, está hablando de muchos temas a la vez y de cosas que no tienen una solución, sino de que es una observación de la realidad. Y en esto lo que yo observo, lo que logro observar, que hay un tema que es interesante, que es que a través del tema de los celos, que tiene que ver con el desamor, se mete con algo que es lo más conflictivo de la obra, y que en la época tal vez él es uno de los primeros autores que empieza a decir, no sé si está tan bueno matar a una mujer porque vos creés que te engañó. O sea que estamos hablando de femicidio desde el año 1600. Un tema que una actualidad que está explotando cada vez más y que cada vez es más tratado, es muy fuerte. Y Shakespeare, o sea, pone en duda este concepto machista de la época, que era como neto, ¿no? Si la mujer es infiel hay que matarla. Era muy simple en la época, ni hablar en otras religiones. El tema del engaño como corrupción del alma, quiero decir, hacerle creer al otro que lo que se está pasando es verdad, y en este momento lo mediático nos confunde constantemente. Nos dicen lo que quieren y todos creemos. La gente habla de cosas que le dijeron que es así y no sabemos si es verdad o no, porque no sabemos la realidad. Y esto es muy yaguesco, muy maquiavélico. El tema del racismo, quiero decir, de que un negro mayor de edad que una chica joven, rubia, divina, se haya casado porque quiso casarse con un negrazo. También, tema fuerte. O sea, Shakespeare se mete directo, ¿no? Que lo hace delante de toda la sociedad y dice, sí, lo hice y soy feliz haciéndolo. Esta libertad tan prejuiciada, porque hay mucho prejuicio racial. No vivimos en una época donde hay menos problemas raciales. Estamos en una época que vivimos muchos más problemas raciales. Porque antes, en otras épocas, la gente se iba a vivir a otro país y se mezclaba. Ahora no se mezcla nadie. Ahora todos siguen en sus guetos, en sus familias, y nadie quiere juntarse con otro. O sea, es muy sólido. Entonces, el tema del racismo como elemento fundamental, desafiante, y ni hablar de, bueno, violencia doméstica, ni hablar y sobre todo un tema interesante, que todo pasa por desamor. Quiero decir, según Shakespeare, todo esto que hace Yago lo hace porque no le dio un puesto. El tipo era fiel a él durante toda su vida y no le dio un puesto a él, se lo dio a otro, entonces le hace esto: engañarlo, hacerle creer que la mujer lo engañe, y hacer que le matara a la mujer y que él se suicide. O sea, ya conté todo. No, bueno, todo el mundo lo sabe.
Bueno, todos son procesos de creación. En la época esta del Club del Clown, a través de la mano de Juan Carlos Gené, que fue uno de los directores del Club del Clown, hicimos 2 espectáculos con él, Escuela de Payasos, y unos años más tarde, que fue un gran éxito, hicimos La Historia del Teatro Universal. Y era como un espectáculo donde hacíamos, cada uno presentaba un estilo de teatro de época, el teatro isabelino, el siglo de oro español, y yo me ocupé del isabelino, y por primera vez, con 26 años, yo ya tenía 10 años de experiencia de teatro, pero venía muy del mimo y muy del clown, y me dije, me hace falta meterme en el teatro más, entenderlo mejor al teatro. Y digo, ¿y por dónde se empieza? Por el mejor, por Shakespeare, no voy a empezar por otro, vamos por el que empezó. Uno quiere conocer más de clown, ¿por dónde tiene que empezar? Viendo a Chaplin. O sea, no tiene que tiene que ver Chaplin. Si uno conoce a Chaplin, va a entender, y le interesa este oficio, va a entender muchas cosas de este oficio. Entonces hicimos en esa época ya un espectáculo, hicimos un Macbeth, me tocó un buen, perdón, eso no sé, es mala suerte de nombrarlo. Y era como esta obra toda entera en 10 minutos, a toda velocidad. Después hice un Rey Lear con unas chicas en Francia, brasileras, que se hizo en Francia y duró muchos años, y era como 3 chicas, que las 3 eran como unas conferencistas que hacían de las 3 hijas del Rey Lear, y como el Rey Lear no aparecía, una de las hijas tenía que ser del padre, entonces había un conflicto entre el papá y la hija. Era muy interesante, pero eran siempre adaptaciones hacia el clown. O sea, el clown estaba muy presente. Poco a poco, viviendo en Europa, me di cuenta que la mayoría de los grandes directores importantes, en los años 90 sobre todo, que empecé a descubrir todos estos, Peter Brook, Ariane Muschkin, Bob Wilson, todos hacían clásicos a su manera. Respetaban el texto, pero la forma, el formato que lo hacían a su manera. Y me di cuenta que mi oficio de payaso podía aportar algo a esto. Entonces empecé yo mismo a hacer las traducciones, yo mismo a hacer las adaptaciones. Cuando digo adaptación no es que yo invento otra cosa. Simplemente digo, bueno, a ver, esta escena la tengo que respetar, esta también, esta tengo que reducirla, este texto no lo puedo dejar así, tiene que ir así. Para mí adaptar es eso, no es cambiarle la obra a Shakespeare. Para mí es ver cómo ser fiel a Shakespeare y al mismo tiempo ser más contemporáneo. Quiere decir, el texto no es más en inglés, el texto es en español. O sea que la poesía de Shakespeare se terminó. Yo tengo que lograr la poética blanca, la poética de la imagen de Shakespeare, lo que Shakespeare dice con palabras y que genera imágenes. Lo que no puedo hacer es mantener una rítmica de verbo, no puedo hacer todos los juegos verbales que en inglés, y sobre todas las cosas, el inglés es uno de los idiomas más sintéticos que hay, y el español no es el caso. Entonces, un gran trabajo para comprimir. Y me metí a hacer sobre todo comedias. En los años 90 me puse a hacer Trabajo de Amor Perdidos, Los Hidalgos de Verona, dos versiones, una versión de Romeo y Julieta con 2 actores que hacían todo Romeo y Julieta. Y finalmente llegué a Otelo, y que sería el primer obra que es realmente, porque Romeo y Julieta no la hice 100%, también le dejé mucha libertad. Pero con Otelo dije, quiero hacer una tragedia, no quiero hacer una comedia. Y poner en práctica de ver cómo esto de la tragedia puede funcionar cómicamente. Que me parece que es el gran efecto de la obra, que es que nos estamos riendo de algo terrible. Y creo que eso es lo atractivo. Y creo que también eso es lo que a la gente le hace pensar más. Y que le hace contradecirse, dice, me estoy riendo de algo horrible y lo estoy pasando bomba y al mismo tiempo es horrible. Me estoy riendo mucho con Yago, le estoy pasando bárbaro con Yago y es un hijo de P. Estoy siendo cómplice de un traidor. Creo que es interesante eso que permite el teatro, que al ser mentira permite entrar en una lúdica que nuestro cerebro juega de muchas maneras. Es increíble que un lugar donde simplemente 4 actores se ponen delante de X cantidad de público genere una imaginación al espectador que le permite viajar en su imaginación y no en lo que se quiere contar realistamente, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer. Un gustazo. Buenísimo. Che, gracias por todo.